Buenos días o noches, criaturas de la luz. En esta ocasión, el video de lugares paranormales de Paraguay lo quise hacer de una forma más cercana a mi público. Estas historias sucedieron en diferentes puntos del país, pero lo especial es la forma en que se narran desde la perspectiva de los que la vivieron. Sin más que decir, nos vamos introduciendo en la oscuridad de estos relatos. Mi abuelo me contó cómo, una vez, el Malavisión lo asustó. Vivía en las afueras de Caazapá, donde había un pequeño monte temido por todos, pues decían que allí habitaba esta presencia oscura. Una tardecita, el cielo se puso amenazante, tronaba, relampagueaba y el aire olía a tormenta. Mi padre me pidió ir a buscar un ternero perdido y me acompañó un peón nuevo, apenas llegado y sin mucha experiencia. Al acercarnos al monte, escuchamos el llanto del animal y le dije al joven: el tiempo está feo y ya está oscureciendo. No es buena idea entrar al monte así. Volvamos a casa. Mañana los rescatamos. Pero el peón insistió: no pasa nada, mejor lo traemos ahora, o tu padre se enojará. Al final me convenció y al cruzar hacia el monte me santigué y recé una corta plegaria en silencio. No tardamos en oír un silbido agudo entre los árboles y el peón sin dudar le respondió con otro silbido. Lo miré con seriedad y advertí: no respondas, ese es el Malavisión y vendrá por nosotros. Con una sonrisa despreocupada me contestó: ¿qué es eso? Yo no lo conozco. Le expliqué con un hilo de voz: dicen que es un alma en pena, algo que anda penando. Volvió a sonar el silbido y el peón, ignorando mi advertencia, le contestó de nuevo. Entonces, como un golpe de luz en la penumbra, vimos una figura frente a nosotros, algo largo, delgado y con dos cabezas, avanzando lentamente. Tremendo fue nuestro susto. Hundimos las espuelas en los caballos, que arrancaron al galope, y grité a mi compañero: vení, allí están los Pindó, a eso le temen. Llegamos como pudimos hasta unos árboles de Pindó y nos trepamos jadeando. La criatura se detuvo frente a nosotros y una de sus cabezas murmuró: carne. La otra repitió como un eco siniestro: carne. Nos observó en silencio, evaluándonos con una calma horripilante, hasta que finalmente se volvió. Escuchamos a una de las cabezas decir vamos y a la otra responder: a buscar carne. Tan pronto como se alejó, bajamos y montamos nuevamente los caballos. Salimos del monte como locos, sin mirar atrás. Si no hubiera sido por esos Pindó, el Malavisión ya nos habría devorado. El Pindó es de Dios y Malavisión le teme. Hasta el día de hoy, mis vecinos recuerdan que en ese monte oscuro habían matado a 2 niños, mellizos, cuyas almas nunca encontraron descanso, convirtiéndose en lo que llamamos Malavisión. Umimbaengo Yehu, Hareída Yaguarobiasei. Esas cosas ocurren y en vano no las creemos, me dijo finalmente mi abuelo. Venimos de una familia de músicos por parte de mi madre. Todos son artistas, herederos de una tradición que empezó mucho antes de que existiera la electricidad. En aquellos tiempos creo que ni siquiera mi madre había nacido aún. Mi abuelo, el padre de ella, tenía su propio conjunto, como se les llamaba entonces a los grupos de músicos. Vivían en Ibutimí, en el departamento de Paraguarí, y una vez fueron contratados para tocar en una fiesta en la compañía Héctor L. Vera. No había una ruta marcada, apenas carreteras y senderos de caballos. Al terminar el evento, el grupo emprendió el regreso a pie. Uno de los músicos venía muy tomado, y justo a mitad del camino escucharon a la distancia
un grito agudo que les heló la sangre. Todos se miraron en silencio, menos el borracho, que tomó la peor decisión posible: responder al grito. Tan pronto lo hizo, empezaron a oírse ruidos en la maleza, como si algo rompiera las ramas al avanzar, y el grito volvió, más fuerte y más cerca. Sin entender el peligro, el hombre continuó imitando el grito, ignorando las advertencias de mi abuelo y sus compañeros. Cuando finalmente comprendieron que no escaparían de lo que venía, comenzaron a rezar en voz alta, pero el borracho siguió respondiendo al lamento desgarrador del espíritu. Los gritos cesaron de repente, y al buscar a su compañero, se dieron cuenta de que había desaparecido. Lo buscaron por el monte toda la noche, pero no encontraron ni rastro. Pasaron 3 días y ya todo el pueblo estaba buscando al desaparecido, recorriendo cerros, chacras y senderos. Fue entonces cuando lo vieron entrar al pueblo. Estaba desnudo, lleno de rasguños y pidiendo ayuda. Lo único que rogaba era que le cubrieran la boca, o que se la cosieran, y que no apagaran las lámparas, pues no soportaba la oscuridad. Dijo que cada vez que se apagaban las luces, veía la figura de aquel espíritu al que había osado remedar. Ese hombre vivió muchos años y falleció hace solo 3, a los 89. Lo conocí cuando tenía 13 años. Nunca olvidaré su aspecto. Siempre llevaba una cinta cubriéndole la boca y los vecinos lo cuidaban. Nunca tuvo hijos, pues su esposa lo abandonó después de lo sucedido. Algunos cuentan que todavía lo ven de vez en cuando, cerca de su antigua casa, cerca del cementerio, que está tan pegado al pueblo que casi parece parte de la zona urbana. Buenas tardes, quiero compartirles mi historia. Soy de Asunción y aunque suene extraño, he tenido varios encuentros con el Señor de la Noche. No creo en muchos mitos, pero Él es la única leyenda en la que sí creo. Desde niño he visto su sombra, o al menos he sentido su presencia, pero mi encuentro más aterrador con Él fue hace 12 años, una fría noche de invierno. Aquel día había terminado de rendir los exámenes en la facultad y salí cerca de las 11 de la noche. Una compañera se ofreció a llevarme a casa, pero no acepté porque estaba con su suegro y no era alguien que me agradara, así que decidí irme solo. El colectivo me dejó lejos de la parada habitual, pero como estaba cerca del lavadero de mi exnovia, pensé empezar a saludarla. No calculé que a esa hora, y en pleno invierno, el lugar estaría cerrado. Empecé a caminar por una calle iluminada, apenas por esas luces anaranjadas, las que apenas alumbran. Desde ese momento todo comenzó a volverse extraño. Los perros empezaron a aullar y a ladrar mientras pasaba, algo que al principio atribuía a mi presencia, así que no le di importancia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero lo ignoré. En ese tiempo no creía mucho en lo sobrenatural, y aunque conocía al bombero y sus historias, no pensé que estuviera relacionado. Fue entonces cuando escuché un silbido. Pensé que sería algún vecino, ya que estaba cerca de casa. Sin embargo, no tenía sentido. Era medianoche, una noche helada de invierno, y no había nadie afuera. Seguía caminando hasta que de pronto mi cuerpo se paralizó. Sentí como si no pudiera moverme. En ese instante, una voz, no sé de dónde venía, me ordenó mirar hacia un pastizal al costado de la calle. Obedecí, y allí lo vi, una figura deforme, caminando de forma extraña, con los pies al revés, o al menos uno parecía más grande que el otro. No lo entendía bien. La cosa saltó hacia la muralla de un vecino y desapareció. El miedo me dejó inmóvil. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba petrificado, aunque apenas un minuto después logré moverme.
Aquel fin de semana no quise salir de casa. La imagen de aquella cosa deforme, de piel de un negro profundo que resaltaba en la oscuridad, no me dejaba en paz. Esto no terminó ahí. Hace poco, volviendo de un partido de fútbol, volví a sentirlo. Vi a un indigente durmiendo en la calle y de pronto escuché un silbido, igual al de aquella noche. Miré alrededor, pero no había nadie. Tomé un Uber y al llegar a casa traté de olvidarlo. Pero unas horas después, ese mismo silbido sonó en mi ventana. En el año 1976-77 aproximadamente, en la ciudad de Caraguatá, Vaporcue de las Cordilleras, en la compañía Rolón, en la zona de Dos Bocas, vivía una señora llamada Eustasiana Pérez. Ella tenía su casa sobre la barranca y se decía que por la noche había bultos, ya que en aquel lugar, en esa época, no existía electricidad. La gente podía andar solamente cuando había luna llena, porque era la única manera de ver bien, usando linternas y lámparas de aquellos tiempos. Surgieron los comentarios de que en esa zona de Dos Bocas siempre aparecían bultos que asustaban a las personas. La primera vez que se escuchó sobre esto fue un relato de un hombre que había visto a un jinete sin cabeza. Tanto el jinete como el caballo que montaban hacía un ruido enorme, pero ninguno de ellos tenía cabeza. Después de un tiempo, volvió a escucharse ruidos de perros que ladraban y hacían un ruido aterrador, pero no se veía nada. Sin embargo, lo más impactante fue lo que ocurrió en una fría noche, cuando un hombre se dirigía a la ciudad de Caraguatá. Eran alrededor de las 9 de la noche, una hora en la que la gente se acostumbraba a dormir temprano. Al llegar a la esquina de Dos Bocas, escuchó un ruido tremendo. Al mirar a su izquierda, hacia la compañía Rolón, vio un bulto que parecía una gorila, rodando por la barranca. En ese momento, él gritó, pero nadie lo escuchó. Comenzó a correr y el bulto lo siguió, corriendo unas 4 o 5 cuadras, hasta que llegó a su casa. Al llegar, no pudo contar a su familia lo que había visto, ya que estaba mudo de tanto susto. Pasaron algunos meses antes de que se recuperara y pudiera relatar lo sucedido y presenciado. En una de esas noches, mi mamá, que no creía en lo que ocurría, dijo que si había algún alma necesitada, que se apareciera. Esa noche apareció un perro blanco, de cuerpo alargado y enorme, que comenzó a ladrar. Al escuchar al perro, mi madre salió de la casa y se dirigió hacia atrás para verlo. Era una noche de luna llena, tan brillante que parecía de día. Mi mamá vio al perro con el cuerpo muy alargado y no se asustó. Solo se preguntó de quién sería ese perro blanco tan grande y extraño. El perro ladraba, pero su ladrido no sonaba como el de un perro normal. Parecía distante, como si estuviera dentro de una caja de cartón, pero con un eco retumbante. Entonces mi mamá comenzó a zapatearle y el perro le ladraba cada vez más fuerte. Al final decidió espantarlo y el perro salió corriendo y se fue, dejándola pensando en lo que había pasado. Más tarde, otra noche, mi mamá estaba comentando a los vecinos lo que había ocurrido. En esa ocasión ellos vieron a una persona sin cabeza caminando, que parecía llevar una sotana oscura. La gente pensó que podría haber sido un sacerdote asesinado en el lugar. Mi madre decidió llamar a un sacerdote para que viniera a celebrar una misa, pero antes de que él llegara, se escucharon unos gritos que parecían venir de lejos. Había un borracho en la casa, donde mi mamá tenía un almacén. El joven comenzó a gritar y mi mamá le preguntó por qué gritaba. Él continuó gritando cada vez que escuchaba los gritos. De repente, en la tercera o cuarta vez que el muchacho gritó, el que gritaba desde lejos se acercó a él y dio un grito tan fuerte que se escuchó dolorosamente fuerte, pero no se vio a nadie en absoluto. Esas son algunas de las cosas que sucedieron en este lugar en aquella época.
Hubo muchas historias, pero nunca se encontraron explicaciones. Una vez, mi madre recordó que cuando era niña, en el año 40 aproximadamente, pasó por ese lugar de Dos Bocas con su hermana, rumbo a su plantación de mandiocas. Escuchó el sonido de un caballo que venía con todo su herraje y pensó que iba a subir sobre ella. Gritó: miren ese caballo, pero nadie veía nada. Siempre había mucho ruido. Mi mamá comentó que al escuchar todo eso, recordaba las historias sobre el movimiento extraño que siempre ocurría en ese lugar, donde aparecían cosas raras, perros sin cabezas, bultos que giraban por la barranca, gorilas enormes, caballos y jinetes sin cabeza. Eran muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y eso es lo que quería contarles para que escucharan un poco de mi historia. Saludos. Saludos, Ezequiel, te envío mi historia. La historia transcurre alrededor del 2016. Fuimos al Chaco, en la zona de Mariscal Estigarribia, con mi hermano, ya que teníamos que hacer estudios de geotecnia. De regreso, viajamos toda la noche. Durante todo nuestro viaje había una llovizna y una especie de bruma. En el regreso, alrededor de las 2 a.m., decidimos descansar en una de las darcenas al costado de la Transchaco, a unos 150 kilómetros de Mariscal Estigarribia. Recuerdo, había 3 cruces al costado de nuestra camioneta, y me pareció raro quedarnos ahí, pero mi hermano, que conducía, se quedó rápidamente dormido y no pude avisarle. Al rato, ambos nos quedamos dormidos. Entonces me despertó una pesadilla en la que chocábamos en ese mismo lugar con una antigua camioneta Ford. Parecía un modelo TT. En ese momento, ambos despertamos y vimos una serpenteante y tenue luz que se acercaba a nosotros. Le dije a mi hermano que eso que se acercaba era una moto, pero él me respondió: no es posible. Esta ruta está totalmente recta. Eso que se acerca no puede estar en la misma ruta. Además, parece subir grandes curvas y pendientes. En ese momento quedamos paralizados, ya que esa luz se acercaba cada vez más hasta que se volvió una luz súper fuerte y se estrelló contra una señal metálica, explotando en un fuerte destello. En ese instante, mi hermano arrancó la camioneta y regresamos en un viaje sin parar. Luego, recuerdo que olvidamos el incidente, hasta que un día se me ocurrió preguntarle si él también recordaba eso, o si era solo un sueño mío. Me dijo que sí, que también recordaba, y que el mismo sueño que me había despertado era el mismo que a él lo había despertado también, lo cual nos pareció sumamente raro. Buen día, les comparto una experiencia a la que no le encuentro explicación. Como le mencioné a Ezequiel, en 2020 perdí a mis padres y a mis 2 hijos varones. Todo en el transcurso de 3 meses. Yo estaba en Buenos Aires y no pude despedirme de ellos. Después de aquellas pérdidas tan dolorosas, mi pareja y yo decidimos volver a Paraguay. Pasamos un tiempo en Ciudad del Este, mi ciudad natal, pero las oportunidades de trabajo eran pocas, así que él se mudó a Asunción y estuvo viviendo en la casa de su hermana, en Capiatá. 2 semanas después, decidí reunirme con él. Alistarme fue sencillo, solo preparé lo necesario, la ropa que más usaba, algunos zapatos, unos championes y una botita súper cómoda, de esas que uno considera su tesoro de uso diario. Con el tiempo, logré conseguir un trabajo y nos mudamos a un pequeño departamento, pero poco a poco empecé a notar que algunas de mis cosas faltaban. Primero pensé que era algo sin importancia, pero luego me di cuenta de que se habían perdido ropas
y zapatos específicos, incluyendo mi botita favorita, y un saquito negro que había usado en el cumpleaños de la tía de mi pareja. Pregunté al arrendador si algún inquilino anterior podía haber tenido una copia de las llaves, pero nadie sabía nada. Eventualmente decidimos mudarnos a una casa independiente y le pedí a mi prima de Ciudad del Este que me enviara unos bolsos grandes de los que usábamos para las compras. Cuando el paquete llegó, empecé a guardar mis cosas, pero mientras sacaba la ropa, descubrí algo que me dejó pasmada. Allí, entre mis cosas de CD, estaban todas las prendas que se habían perdido en Capiatá. Todas. Sandalias, pantalones y hasta la botita cómoda. Lo último que saqué fue el saquito negro que había usado para el cumpleaños que les mencioné. Cuando mi pareja lo vio, se quedó mudo. Ninguno de los dos lograba entender qué había pasado. Al final, en mi corazón solo podía pensar en una cosa: mi hijo menor. Era tan bromista y juguetón que se me ocurrió que podría haber sido su espíritu travieso, haciendo una última broma. Recordé una travesura que le habíamos hecho a él y su hermana cuando eran más pequeños. Una vez le traje un reloj a su hermano mayor y el menor se lo puso. Le advertí que lo cuidara porque era un regalo importante para su hermano. Al final, su hermana lo escondió y él, desesperado, comenzó a buscarlo por todas partes. Al verme, me abrazó con lágrimas en los ojos, diciendo que no sabía qué había pasado con el reloj. Cuando finalmente le contamos la verdad, se rió hasta más no poder. Pensé que tal vez, esta vez, él era quien me había jugado una última broma, como una forma de recordar nuestros momentos juntos. Hubo otra noche en el mismo departamento de Capiatá, cuando mi pareja había salido de viaje y me fui a dormir sola. En plena madrugada sentí algo extraño, una presión sobre mi rostro, como si alguien me estuviera pegando con una almohada en una pelea de almohadas. Me desperté y efectivamente la almohada estaba sobre mi cara, pero a diferencia de lo que cualquiera pensaría, no sentí miedo, solo asombro. Cada vez que recuerdo estas experiencias, siento que Él sigue cerca, cuidándome y haciéndome recordar que, aunque no esté físicamente, su risa y sus bromas siguen vivas en cada pequeño misterio que ocurre. Si quieres ser parte de esto, te puedes unir a mi grupo de WhatsApp, el link está en la descripción. Ahí puedes leer o contarnos tu historia. Saludos.